Hoy vamos a mostrarles cómo en un espacio de trabajo habitual, una oficina, se pueden multiplicar los contagios. El factor determinante sobre todo es el contacto, pero también el tiempo de exposición en un espacio cerrado. Se trata de una investigación que se llevó a cabo en Seúl y se determinó que un brote que había surgido derivaba prácticamente de los contagios en este edificio de 19 plantas que implicaba a unas 1000 personas entre trabajadores y vecinos. El factor determinante, como les decía, la interacción durante mucho tiempo en un mismo espacio de trabajo. Estos son los empleados de una oficina situada en el piso 11, donde trabajan en una misma mesa 13 personas. Hasta 9 de ellos dieron positivo en COVID-19. Esos trabajadores se ubicaban en un entorno cerrado, con 137 trabajadores en total. De ellos dieron positivo 79. El contacto permanente desempeñó un papel crucial. Del resto del edificio solo dieron positivo 3 personas de entre las 927 examinadas. ¿Cómo podemos evitarlo? Ubicando a los trabajadores en las mesas en zigzag y a 2 metros, evitando el contacto físico. Hay que limpiar los aparatos que vayamos a usar. La ventilación natural es importante y evitar las aglomeraciones en las zonas comunes. También funciona combinar el teletrabajo con el presencial, crear barreras físicas entre los compañeros y redistribuir tareas. Por supuesto, usar la mascarilla. El ingreso canario de emergencia es una ayuda temporal, además en un territorio como el nuestro, afectado por las incidencias del coronavirus, pero también donde un 37% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Se ha destinado más efectivos y más esfuerzos a atender a los demandantes que pueden solicitar esa ayuda bien por teléfono o bien por vía telemática. Como les decía, es una ayuda temporal que no tiene que ver con el ingreso mínimo vital que aporta el Estado. El ingreso canario de emergencia se cobrará al 100% antes del 26 de junio. Ya se han presentado más de 31.000 solicitudes para cobrar esa ayuda y se han resuelto 5.660, en torno al 19% de ellas. La ciencia trabaja contrarreloj para combatir el virus y en ese camino un ingeniero canario participa en el lanzamiento de un dispositivo que va a permitir que el virus se detecte mucho más rápido que ahora. Si todo va bien, ese dispositivo va a estar ya funcionando en los hospitales antes de que acabe el año. El proyecto Combat, que así se denomina, va a permitir que se detecte a un paciente contagiado y evitar así la propagación rápidamente. Científicos, matemáticos, ingenieros trabajan en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología para lanzar rápidamente ese proyecto y que pueda entrar en marcha entre noviembre y diciembre. Para la prueba, dentro de un proyecto que durará aproximadamente 2 años, se utilizará un dispositivo como este que ven, similar a los que se emplean con las personas diabéticas. Será capaz de dar un resultado en tan solo media hora. Se toma una muestra bucal a través de la saliva y se hace el test. Se coloca la muestra en el dispositivo y en 30 minutos tendríamos el resultado. El curso escolar comienza en septiembre y las clases serán presenciales. Está previsto que se cumpla el calendario habitual si todo va bien. Padres e hijos están pendientes de ese regreso a las aulas, que tendrá modificaciones. Se reduce, por ejemplo, la distancia de seguridad de 2 metros a 1,5. También este lunes, 15 de junio, 166 centros de educación infantil privados van a poder abrir sus puertas a los más pequeños. Si los niños tienen menos de 1 año, los grupos serán de 5. Si tienen entre 1 y 2 años, aumentarán hasta 10. Y si tienen entre 2 y 3 años, los grupos serán como máximo de 15 niños. Habrá que mantener también las medidas de seguridad habituales y acudir al interior de los centros con un calzado especial. Los padres van a tener que controlar la temperatura de sus hijos desde casa. Hombre, yo creo que es una situación bastante complicada porque son niños pequeños y evidentemente no les puedes poner mascarilla. Será solo cuestión de probar y ver un poco cómo se desarrolla la situación, pero me parece un poquito complicadito. Ahí cada uno, entiendo yo que es un tema súper personal, o sea, hay gente con más miedo, gente con menos miedo. Yo estoy segura que las guarderías que lo abran va a ser con todas las medidas del mundo y toda la precaución del mundo, pero cada padre es un mundo. Es un tema delicado porque controlar a los niños a esas edades en todo momento es casi imposible, a no ser que el número de niños sea muy reducido y el número del personal el adecuado. Entonces yo creo que la clave va a ser eso, que los números tanto de los cuidadores como de los críos sea un número que permita el cuidado
durante prácticamente el 100% del tiempo. Hombre, yo creo que no podemos estar siempre encerrados, que indudablemente tendremos que poco a poco ir evolucionando una situación de más normalidad. Y yo creo que los niños pues tendrán que estar en la guardería, en el colegio, y poco a poco, puesto que es difícil con los niños pequeños las medidas de contención. Una situación totalmente atípica. Entonces, claro, ahora mismo se enfrenta la opinión de los padres frente a lo que está establecido por la normativa. Entonces, claro, es un problema bastante grave. Depende de las necesidades de cada persona, ¿sabes? De si tiene que empezar a trabajar también el padre, de cómo dejarlo, si tiene a quién dejarlo o no. Entonces muchos recurrirán a la guardería, pero entiendo que las guarderías pondrán seguridad. Creo que ahora prima la sociabilización de los enanos que llevan mucho tiempo encerrados. Ya los adultos hemos podido vivenciar lo que es estar encerrados mucho tiempo. Ya los niños han tenido que vivenciar el trauma que es estar encerrados y perder su contacto social, y ahora necesitan, ya es una necesidad básica, psicológica y social, la de volver a relacionarse con otros niños. Los dejo ahora con un resumen de las noticias más destacadas de la semana que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa. Dejamos atrás la semana en que Canarias entera pasaba a la fase 3. Muchos han aprovechado estos días para viajar entre islas. Aerolíneas y navieras retoman poco a poco sus frecuencias. En el camino hacia la nueva normalidad hemos conocido esta semana que vamos a tener que usar mascarillas y mantener la distancia social durante un tiempo, al menos hasta que se descubra una vacuna o un tratamiento. En lo económico, 24.000 canarios solo han salido del ERTE en estos días. Los sindicatos consideran que tendremos problemas de empleo por lo menos hasta octubre. El Gobierno central aprobó el ingreso mínimo vital, una ayuda de subsistencia para casi 1 millón de familias españolas. Lo saqué con tiempo, incluso antes de que saliera pues todo el tema de que estaba permitido y demás. Las ganas eran muchas. Desde el pasado lunes los canarios se mueven entre islas sin tener que justificarlo. Por aire, tierra y mar, las medidas de protección viajan también con nosotros. Atendemos los coches y las personas, los pasajeros a pie, si dan más de 37,5, pues esa persona no puede embarcar. Y en cuanto al COVID-19, una semana completa se cumple sin fallecidos aquí en Canarias. Datos para la esperanza que se repiten en esta fase 3 en la que el Gobierno de Canarias coge el timón de la desescalada. Nosotros queremos que los viajeros que procedan del extranjero traigan una certificación de que no están en ese momento contagiados, pero si no se logra esto, pues es posible que lo que nosotros hagamos sea hacer nosotros los test aquí. Hasta que haya tratamiento o vacuna, tendremos que mantener las precauciones. Lo decidía este martes el Consejo de Ministros. Sí, una nueva normalidad en la que será obligatorio ese uso de mascarillas mientras no se pueda garantizar ese 1,5 metros de distancia interpersonal. Sabemos que detectamos casos más leves, todavía no tenemos información sólida de si el virus es menos virulento en sí. Si en lo sanitario continuamos con esa incertidumbre, en lo económico lo único cierto es que atravesamos una crisis. En Canarias, 24.000 trabajadores amparados en un ERTE han vuelto ya al trabajo. Siguen siendo pocos, más de 200.000 continúan esperando. Que la recuperación probablemente hasta final de año no se produzca, porque la recuperación del turismo será paulatina. En el mes de octubre veremos un cambio importantísimo donde el número de trabajadores y trabajadoras que se incorporen a su puesto de trabajo puede ser más del 80%. Y mientras la economía trata de no naufragar, el Gobierno lanza un salvavidas a 850.000 familias. El brusco parón de la actividad económica impuesto por las medidas sanitarias ha hecho aún más visibles los costes que tiene para los hogares más pobres la ausencia de una red última de protección. El Congreso respaldaba esta semana el ingreso mínimo vital. Se saludan con el codo Juan Manuel y Pedro, padre e hijo. Han pasado 3 meses desde la última vez que se vieron. Sí, hemos hablado por teléfono, pero es una alegría verlo en persona, aunque no lo puedas tocar, claro. Un tacto que buscan sin consuelo esté la madre y esté la hija. Escenas que se repiten en residencias y centros sociosanitarios de toda Canarias.
Emocionante es la palabra, entre angustia y alegría, pero muy, muy contenta porque no deja de ser un regalo. La veo por la mañana guapa, la veo por la noche guapa y la veo a mediodía guapa. El que es guapo, guapo. Madre e hija celebran estar juntas, aunque la precaución posponga esos besos que hoy se reprimen. El sector de las agencias de viajes está sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia internacional por el COVID-19. Llevan casi inoperativas desde el mes de marzo. En Canarias hay censadas alrededor de 1000 agencias de viajes. Algunas ya han comenzado a abrir con la llegada de la fase 3, pero su nivel de actividad es bajo. Las ventas se limitan a billetes para viajar en barco o en avión entre islas o algunos trayectos a la península, pero nada de paquetes vacacionales. También se encargan de tramitar las reclamaciones o resolver las dudas de los clientes que se han visto afectados por las cancelaciones de vuelos. Piden incentivos a las instituciones para reactivar el turismo. Cerradas y con el sector paralizado, así han estado las agencias de viaje durante los últimos 3 meses. El cese de actividad ha sido total por las limitaciones de movilidad del COVID-19. Las agencias de viajes afrontan el futuro con incertidumbre. Hay algunas oficinas que abren a partir de la próxima semana, pero muchos de nuestros compañeros todavía ven un futuro a corto plazo bastante incierto. Desde el 14 de marzo nuestra facturación es 0. Sin poder vender paquetes vacacionales, gran parte de su trabajo estos días se centra en tramitar las reclamaciones de los clientes afectados por las cancelaciones de vuelos. Hemos estado teletrabajando desde casa y hemos ido ya gestionando todos esos reembolsos, sea paquete vacacional o de cualquier servicio turístico. Ya hemos ido adelantando esa gestión para solicitar el reembolso, para que en cuanto esos proveedores, que algunos ya lo han hecho, y compañías aéreas empiecen a abonar esos importes, nosotros automáticamente poder reembolsarlo a los clientes, que es lo que están demandando. Las compañías aéreas siguen sin confirmar sus vuelos para el verano. Sin que las aerolíneas fijen sus rutas, destinos y horarios, es muy difícil para las agencias de viajes recuperar la actividad. Se está anunciando ya de que comienzan las rutas a partir del 21 de junio a estar otra vez operativas, pero todavía desconocemos con qué frecuencia, si van a seguir operando los mismos destinos o si van a haber modificaciones sobre los horarios que ya teníamos antes. Tampoco ayuda que los países europeos no se pongan de acuerdo en las medidas que deben afrontar los turistas para poder viajar. Se habla del pasaporte sanitario, se hablan de los test tanto en origen como en destino, los PCR, se hablan de las plataformas, las apps de trazabilidad, pero a día de hoy lo vemos un tanto incierto porque nada de eso está todavía establecido. Las agencias de viajes piden ayudas a los gobiernos estatal y autonómico para fomentar el turismo nacional. Hemos presentado un proyecto llamado Impulso a la Consejería de Turismo para promover esa reactividad del turismo y que ciudadanos españoles puedan viajar a Canarias y a otros destinos comunitarios de España, utilizar las partidas que estaban congeladas en el momento de la cuarentena, las partidas de fomento y del residente, utilizarlas para que fueran vales de descuento y que los ciudadanos pudieran viajar a Canarias con esos vales. Y tienen claro que la apertura de Canarias al turista internacional debe hacerse garantizando todas las medidas de seguridad. Los test, tanto en origen como en destino, que se mantengan en todo lo posible las distancias de seguridad dentro de los vuelos. También a la hora de la llegada de los clientes, que se les haga los test de temperatura. No cabe duda de que si no tenemos muchísimo cuidado con eso, que es la urgencia, nos puede afectar mucho y entonces me temo que esta comunidad no remontaría mucho tiempo si se provoca un brote fuerte del COVID. En este momento de incertidumbre envían un mensaje de confianza a aquellas personas que echan de menos viajar. Agencias de viajes, hoteles, hemos tomado todas las medidas sanitarias que se nos han implantado, los protocolos exigían, por lo tanto los clientes pueden viajar con total tranquilidad y con la única responsabilidad de cada uno de nosotros de que lleve sus medidas, sus mascarillas, que son obligatorias, y que nos lavemos mucho las manos con los geles. Depende solo de nosotros de que nuestra economía vuelva a reabrirse y se reactive. Un hombre de 69 años falleció esta semana en el municipio tinerfeño de Candelaria debido a los golpes que le propinó otro varón de 44 años. También en esa isla, en Tenerife, en el sur de la isla, fallecía un joven de 21 años que se ahogó en la playa del puertito de ADG. En Gran Canaria, la Guardia Civil interceptó 55 kilos de cocaína que una persona intentó introducir en la isla desde la península. Le dio un puñetazo, el hombre cayó al suelo, es un hombre de 69 años, un poco mayor,
y en el suelo ya como que le dio un par de veces y cuando la gente lo vio, el hombre como que echó a correr, ¿no? Es uno de los testigos de lo ocurrido esta semana en Candelaria, en Tenerife. La persona que habría huido de la zona corriendo, según cuenta este hombre, habría golpeado presuntamente a la víctima, que fue atendida in situ por los servicios de emergencia, que incluso lograron reanimarla. La trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en estado muy grave. Allí falleció. El presunto agresor ya está en prisión provisional sin fianza, imputado por un delito de homicidio doloso. Un joven de 21 años moría ahogado en la playa del Puertito de Adeje, en Tenerife. Un bañista que se encontraba en la zona lo localizó sumergido en el mar y lo trasladó hasta la orilla. Al llegar al lugar, el personal de emergencias constató que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarle la vida. En el charco de La Laja, en Tenerife, otro joven menor de edad tuvo que ser rescatado en una zona de difícil acceso por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias. Los sanitarios y lo pusieron en la camilla y luego pues el helicóptero lo sacó y ya se lo llevaron. Hasta los 160.000 euros podría ascender la estafa que presuntamente habría cometido el gerente de una agencia de viajes en La Matanza, en Tenerife. La Policía Nacional le ha detenido esta semana. Al parecer, ofrecía paquetes vacacionales a un precio muy por debajo del coste real, de tal modo que la empresa contrajo una importante deuda y se fue a la quiebra. Alrededor de 100 personas de todo el país estarían afectadas. Intentó introducir 55 kilos de cocaína en Gran Canaria en un coche que no había pasado la ITV, con el que había viajado en un buque desde Huelva. Agentes de la Guardia Civil encontraron 44 fardos con droga gracias a la labor de uno de los perros del puesto de control del puerto. El juez ha decretado su ingreso en prisión preventiva. En Puerto del Rosario, en Fuerteventura, la Policía Nacional intervino más de 300 kilos de hachís oculto y almacenado en un trastero, una plaza de garaje y un inmueble de la capital. 2 hombres han sido detenidos. Y otro hombre de 59 años con antecedentes policiales era detenido también por la Policía Nacional, acusado de un presunto robo de 150 kilos de aguacates, una motosierra y una desbrozadora en una finca agrícola en Los Ralejos, en Tenerife. Esta columna de humo negro sorprendía a quienes pasaban por la Tenerife 1 a la altura de Granadilla. El fuego se debe a una quema ilegal de neumáticos en la zona de San Isidro. Allí habitualmente se amontonan diversos tipos de residuos. Más de 2 horas tuvieron que trabajar los bomberos para darle la vuelta a este camión que volcó en el polígono industrial de Arinaga, en Gran Canaria. Tuvieron incluso que vaciar el tanque de combustible para minimizar riesgos. El conductor del camión consiguió salir por sus propios medios. Mucho se ha hablado de los efectos del confinamiento, efectos positivos del parón de la actividad humana en la naturaleza. Hemos hablado con varios expertos en biodiversidad que así lo confirman. Al retirarnos nosotros, los humanos, hubo un riesgo menos para los animales, por eso los hemos visto más, por eso se han desestresado y han sido más visibles. Disminuyó un riesgo nosotros, pero hay otros que siguen vigentes. La sequía, el cambio climático o la introducción de especies foráneas siguen ahí. Son problemas que afectan a la biodiversidad de las islas y que no se van a solucionar con 2 o 3 meses de parón de la actividad humana. Todas las imágenes que vamos a ver a continuación, las que nos gustan y las que no, han sido grabadas en Canarias y durante el confinamiento, durante el estado de alarma, es decir, son recientes. En el mar los animales han estado más tranquilos, ha habido menos ferries y menos barcos de turistas. Los cetáceos se han acercado a la costa, hemos redescubierto algo que siempre está ahí, pero que no siempre vemos. Los efectos que pueda tener la reducción de la actividad humana sobre la naturaleza son múltiples y mayoritariamente beneficiosos. El hecho de que se hayan reducido las emisiones atmosféricas, el que se haya reducido las emisiones al mar, todo ello no puede más que beneficiar a la fauna y a la flora de nuestro planeta. El confinamiento del ser humano ha venido muy bien para muchísimas especies silvestres que han ocupado zonas que históricamente no se conocían. Sí que se notan que muchas especies de aves están en lugares donde antes, por la masificación turística,
se veía muy de vez en cuando, como los Roques de García, los alrededores del Parador. En el caso de las rapaces, que necesitan muchísima tranquilidad para nidificar y sacar adelante sus puestas, les va a beneficiar. Pero los efectos positivos de la ausencia humana no solucionan otros problemas que tenemos desde hace tiempo. Llevamos ya concatenando varias sequías a lo largo de los últimos años y eso se está notando ya en la flora. En este año concreto los tajinastes pues son pequeños, son raquíticos diríamos, los tajinastes rojos de 1 metro, 1,5 metros, cuando pueden llegar a 3 metros de altura. Y es la causa no es otra, sino que ha habido un invierno con muy poca agua, ¿no? La floración en general este año está bastante pobre. Bueno, pues esta colmena debería estar ya produciendo miel y estaba así. Las abejas es que ni han subido a los panales para producir la miel. ¿Ves? Han iniciado a hacer las celdillas, a tirar los panales para hacer la miel, pero no hay miel. Sobre todo el cambio climático, claro, ha cambiado las estaciones y ya, por decirlo así, el ciclo de la vegetación no está sincronizado con el ciclo vital de la abeja. Entonces ya no corresponde las floraciones con la abeja y no se produce la miel como se producía antes. La sequía, el cambio climático siguen ahí y también otro grave problema acentuado en las islas. Las especies exóticas invasoras ahora mismo es un problema que puede estar muy cerca o al mismo nivel que el cambio climático. De hecho, en ecosistemas insulares el efecto pernicioso de las especies exóticas invasores ya pasa a estar en primer lugar más que la destrucción del hábitat, que suele ser más importante en las zonas continentales. A los arruís, por ejemplo, les ha venido bien estar tranquilos hasta el punto de verlos en manadas casi inéditas, pero eso no es bueno para las plantas, algunas endémicas, de las que se alimentan. Todos disfrutamos con imágenes idílicas como estas, pero hay otras que no nos gustan tanto y que no han dejado de producirse. Casi terminado el confinamiento, queda mucho trabajo por hacer para corregir problemas que amenazan la biodiversidad. Seis islas: El Hierro, La Graciosa, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote. De los algo más de 2.200.000 habitantes que viven en Canarias, poco más de 385.000 personas residen en las islas no capitalinas. A todas les ha afectado la COVID-19. El contagioso virus ha paralizado el principal motor económico de Canarias, el turismo, pero la grave enfermedad también ha afectado al principal cultivo de La Palma, a los pescadores de La Gomera, a los ganaderos del Hierro, al sector vitivinícola de Lanzarote, al sector quesero de Fuerteventura y en La Graciosa, cómo han vivido ser la única isla sin contagios. En Tiempo de Cambios analizamos, hacemos una radiografía de las consecuencias que ha tenido el coronavirus en las islas no capitalinas. Tiempo de Cambio. En La Gomera. En Lanzarote. En El Hierro. En La Palma. En Fuerteventura. En La Graciosa. La vida nos ha cambiado. La forma de relacionarnos. La manera de trabajar. De movernos. Hay un antes y un después. Del coronavirus. En La Gomera hemos estado con pescadores, representantes del sector hostelero y hemos acompañado a un guarapero en un día de trabajo para saber cómo ha afectado a la economía de la isla el estado de alarma. La venta prácticamente ha caído casi el 100%. Lo que es aquí en La Gomera no se ha vendido desde el mes de marzo, no nos da ni para pagar el seguro de autónomo prácticamente. Lanzarote, el coronavirus ha tocado seriamente la columna vertebral de la economía insular, el turismo. Además, también han sido seriamente dañadas otras ramas, como son la agricultura, la cultura o el deporte. Un momento precioso para regular todo lo que es el sector, ordenarlo, las escuelas, los senderismos, todo, el buceo, todo. Estaba todo un poquito desmadrado. Yo creo que es momento de regular lo que hay y prepararnos para lo que viene, que va a ser todo a cuentagotas. En El Hierro hacemos un recorrido por el sector primario, el sector comercial, el turismo y los recursos naturales.
Luchamos día a día para intentar mejorar nuestras condiciones empresariales, pero que nos encontramos, vuelvo y repito, con unas problemáticas bastante añadidas con esta situación. Nos encontramos con una población de entre 6 y 7 mil personas en la isla y somos alrededor de unos 362 empresas activas en la isla. Por lo tanto, la demanda, aunque podamos tener todos los servicios habidos y por haber en la isla, la demanda siempre va a ser pues no lo suficientemente activa debido a la población. Por ello, consideramos que hasta este punto y no tener esa afluencia de turistas, pues seguimos en carencia en cuanto a la demanda. En La Palma veremos cómo esta crisis está afectando al principal cultivo de la isla, el plátano. Nosotros sacamos desde este empaquetado a la semana más o menos como 8 frigoríficos de plátanos, entonces lo que nos costaba mucho era recibir frigoríficos porque no llegaban a La Palma frigoríficos para poder meter y embarcar los nuestros. Entonces ese era el problema más grande que tuvimos, recibir lo que es los frigoríficos aquí para nosotros para poder embarcarlos para la península, ya que no llegaban para acá. Ese ha sido nuestro problema. En Fuerteventura el cero turístico está afectando a todos los sectores productivos. Hoteleros, ganaderos, agricultores y empresarios nos explican cómo están sobrellevando esta situación. Al principio pues fue casi de un día para otro y bueno, nos vimos con la situación de que teníamos que vaciar la isla, de que sacar todos los pasajeros que estaban aquí. Entonces pues incluso fue sorpresa para las compañías porque muchas compañías pues cancelaban vuelos, otras ponían vuelos de rescate, otras no, todo esto para saber que al día siguiente cuando acabáramos pues esto se cerraba y que nos íbamos a alerta todos. La Graciosa se ha convertido en el centro de todas las miradas. Es el único territorio de España sin registrar contagios. Sus vecinos nos cuentan cómo lo han vivido. Tengo más miedo que antes. Porque antes estamos todo el mundo tranquilitos en las casas y todo el mundo, ahora si los empezamos a salir y que no venga la ley de allá para acá, de venir, porque si viene, entonces aquí los ponemos, digo yo. Cuando llegó a La Gomera y el hombre venía mal, lo llevan para el hospital como llevan a cualquiera. Le hacen la prueba primera y el doctor lanzó un suspiro. Esto es lo que yo me admiro, dijo, viendo el resultado, debemos tener cuidado que tiene el coronavirus. Con estas imágenes del reportaje Tiempo de Cambios nos despedimos esta semana. Ya saben que pueden seguirnos en los Telenoticias, en las redes sociales y en nuestra página web. Y recuerden, este virus lo paramos unidos.